Buenos días, gracias por acompañarnos a una nueva entrevista con los expertos de talento. En este episodio hablaremos de cómo potenciar el liderazgo ágil. Para ello, nuestra experta invitada el día de hoy es Lynn Alba de Juárez, fundadora y directora general de Consulri, firma en la Ciudad de México especializada en gestión de talento con casi 40 años de experiencia. Lynn es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 20 años de experiencia como coach, durante los cuales ha dirigido más de 70 procesos de coaching en empresas como Bimbo, Grupo Diagnóstico Proa, Corporación Zapata, Gaia, CM2, Gerdau, Braskem Idesa, ING Sura, Tona Seguros, Tiendas Extra del Grupo Modelo, Sabormex, La Costeña, Sindicato de la Industria Química, Pemex, Pavisa, Asociación de la Industria Química, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre muchos más. Como ven, Lynn cuenta con una vasta trayectoria abordando temas como inteligencia emocional, liderazgo situacional, comunicación asertiva, manejo de conflictos, impacto de resultados de negocio. Este día, Rocío Ramos, nuestra directora de consultoría en HR Tools, estará dirigiendo la conversación con Lynn. Para quienes no conocen a Rocío, o Chío, como le decimos de cariño, ella es licenciada en Psicología por la UDEM, tiene maestría en Psicología Clínica y de la Salud en el Instituto de Estudios Psicológicos en Barcelona, España, maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana y es coach certificada en la metodología de inmunidad al cambio. Te dejo para que escuches esta conversación sobre experiencias, aprendizajes y buenas prácticas y al finalizar daremos un tiempo para tus preguntas hacia Lynn. Si gustas, a lo largo de la conversación puedes ir dejándonos tus preguntas en el chat abierto o privado para mí. Yo soy Yarel Montelongo y te cedo la palabra, Chío. Muchas gracias, Yarel. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí estar aquí, pues, con cada uno de ustedes y, pues, sobre todo con Lynn. Ya, pues, a Lynn tengo mucho tiempo de conocerla. Platicábamos, pues, ya yo creo que 10 años más o menos de conocernos. Y, pues, encantada, Lynn, que estés con nosotros, que nos estés acompañando a escucharte. Pero pues sí, primero me gustaría pues que nos platicaras un poco para nuestros invitados y quienes no conocen, pues quién es Consulri, ¿no? Y qué es lo que principalmente hacen y ya pues de ahí entraremos un poquito más a nuestro tema principal, ¿no? Pero pues Lynn, si nos puedes platicar de Consulri. Sí, claro que sí, muchas gracias. Primero quiero hacer la aclaración de que yo siempre te he dicho Rocío y no te he dicho Chío, no por falta de cariño, sino porque me gusta tu nombre. Entonces, si te sigo diciendo Rocío es por eso, básicamente. Pues para platicar un poquito de Consulri, fundé esta firma después de haber trabajado en posiciones de línea en productos de maíz, que hoy es Unilever, y en Grupo Resistol, que es un grupo, es decir, Resistol lo identificamos como la marca del pegamento, pero es un grupo muy importante de empresas químicas, petroquímicas, inmobiliarias, etcétera, ¿no? Alimentos. Y fundé el despacho para seguir apoyando a las empresas en procesos de selección de talento. Luego abrimos en Consulri el área de diagnóstico porque traía yo el antecedente de Assessment Center, donde tuve la oportunidad de haber sido certificada, éramos pioneros en la industria química de esta metodología, que básicamente lo que hoy veo es que nos ayuda o nos ayudó en su momento a poder desmenuzar aquello que llamábamos entonces habilidades críticas y que hoy llamamos competencias, pero el poder desmenuzar qué es lo que tiene que hacer una persona, o sea, la conducta observable. Eso es lo que me ha permitido traer a lo largo de toda esta experiencia la posibilidad de desencadenar, digamos, en el área, en la tercera área de Consulri, que es desarrollo ejecutivo. Entonces, seguimos con la original búsqueda de personal, gerencia media, ejecutivos, luego el área de diagnóstico,
donde tenemos la enorme fortuna de tener esta alianza con ustedes porque hemos venido creciendo y aprendiendo y aportando a las organizaciones juntos, y el área de desarrollo. Entonces eso es Consulri básicamente a muy, muy grandes rasgos. En diagnóstico, bueno, está diagnóstico de cultura, clima, desempeño individual y de equipos, etcétera, ¿no? Pero eso es Consulri y me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti, Lynn. Pues sí, yo creo que con el tema relacionado al día de hoy me gustaría conocer tu experiencia porque ahora, pues mucho en la actualidad se habla como de este liderazgo ágil, ¿no? Y por eso a partir de eso, pues Hogan en conjunto con otra firma desarrollaron el modelo, ¿no? De diferentes competencias de liderazgo ágil para ver y hacer un diagnóstico acorde a, pues sobre todo orientado, pues principalmente a líderes, obviamente. Pero ¿cuál ha sido, digo, yo sé que tú has aplicado este modelo, ¿no? De Hogan y por medio de las evaluaciones de personalidad y pues generas el reporte y todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en que, o sea, qué es lo que las organizaciones entienden como un desarrollo de liderazgo ágil? Mira, yo lo que percibo es que el desarrollo del liderazgo es percibido por cada organización dependiendo de su momento, dependiendo de los planes, y creo que aquí nos toca mucho a los especialistas en recursos humanos identificar y sentirnos parte de este business plan, o sea, a dónde va mi organización. Y veo desarrollo de liderazgo como un tema, digamos, transversal, más que de arriba hacia abajo, aunque la implementación de programas venga de arriba hacia abajo, el desarrollo de liderazgo puede empezar en cualquier nivel de la organización. Porque un líder, y lo platicábamos también en algún momento, hemos estado observando mucho en estos webinars, en las redes sociales, el reto del nuevo líder, cuáles son las competencias del nuevo líder. En realidad, mi percepción de esto es que no hay un nuevo liderazgo. O sea, el liderazgo ha sido liderazgo siempre. Es la persona que asume la responsabilidad de llevar a un equipo a una meta común. Entonces, lo que yo pienso es que el liderazgo está teniendo que administrarse o vivirse de una manera diferente. Y entonces entramos en estilos de gestión. Y este liderazgo puede ser efectivo desde varios enfoques, ¿no? Y entonces lo que nos ha permitido el diagnóstico, como siempre, es tener muy claro por dónde ayudar a las personas a ser más efectivos, a llegar a las metas como tiene que llegar, con el talento que tiene que llegar y por supuesto con ese conocimiento personal que tenga de sí mismo. Yo creo que este es un tema que he venido viendo sobre todo este año, a partir de marzo. El liderazgo está teniendo que reconocerse a sí mismo, cada líder. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo le puedo hacer? Y entonces entramos en temas de inteligencia emocional, la autoconciencia, la primera competencia, la inteligencia emocional, o sea, darme cuenta. Y esto no es algo, la inteligencia emocional no es algo que nos haya dicho Goleman, ¿no? Por ejemplo, que fue quien, aunque Peter Salovey y, bueno, de la Universidad de Yale fueron los primeros que empezaron a trabajar en esto, pero no es un tema nuevo. Siempre ha estado ahí. Lo que hoy tenemos que hacer los líderes es darnos más cuenta de cómo estamos impactando a los otros. Y ahí es donde el diagnóstico nos permite ir como más fino de dentro hacia afuera. Finalmente, Hogan es la ciencia de la personalidad y eso nos da toda la oportunidad de, no de cambiar de personalidad,
sino de compensar estos rasgos que yo traigo de manera natural, cómo puedo canalizarlos. Perdón, fue una respuestota enorme. Y no sé, No, está muy bien. y ni sé si contesté tu respuesta, tu pregunta, Rocío. No, está muy bien, o sea, por lo que escucho, o sea, lo que te ha tocado es uno, dependiendo como del contexto de la empresa, es que a lo mejor ese liderazgo hay que adaptarlo o ajustarlo, pues dependiendo de lo que la empresa esté viviendo en ese momento, ¿no? Y de manera, pues también individual, pues una variable importante es, perdón, es esa, pues autoconciencia, el darme cuenta, el saber, porque pues claro, si no, pues es ir caminando por la vida con una venda en los ojos, ¿no? Entonces, pues si no te das cuenta, pues cómo vas a desarrollar, cómo vas a identificar cuáles son las características que ya sea para tu desempeño pues laboral o desempeño como líder, pues te van a ayudar, ¿no? No sé si en las organizaciones te ha pasado o sea, ¿qué otras variables juegan un rol importante? O sea, aparte del contexto de la organización, o sea, ¿qué otras variables podrían jugar a favor o en contra pues, de este desarrollo de liderazgo o de identificar estas características de adaptación o de agilidad, ¿no? Para los líderes, o sea, ¿qué otras características te han compartido o tú has identificado que pueden jugar como a favor o en contra de este desarrollo de liderazgo? Mira, hay empresas que yo veo que traen un programa, un modelo por diseño a seguir, ¿no? Entonces, a veces pareciera que hay orden cuando hay un programa institucional. Sin embargo, veo cierta resistencia a modificar o ajustar un programa dependiendo del plan de negocio o dependiendo de situaciones como la que estamos viviendo que no sabíamos que podían existir. Y entonces veo a veces que hay como no salirme del marco de referencia y este es mi programa y entonces me tengo que ajustar a ese lo que conozco y es lo que hemos hecho y es lo que siempre ha estado, entonces vamos por este camino. Exactamente, entonces yo veo una ventaja en los programas institucionales básicamente porque hay una visión de qué es lo que queremos hacer con nuestros líderes. El obstáculo que veo de esta misma circunstancia, de un modelo o de un programa, es que no nos podemos salir, ¿no? Y aquí yo pienso que algo que nos está demandando las personas, los equipos, donde quiera que estemos y en el nivel que estemos, es seguridad psicológica. Sí, o sea, todos estamos necesitando saber y básicamente porque en lo general nos cuesta trabajo manejar la ambigüedad, manejar lo incierto, no tener claro cómo voy a funcionar o cómo debo funcionar hoy. Y yo creo que algo que nos ha permitido el diagnóstico y el proceso de retroalimentación, de ajuste, de comportamiento de líderes, esto nos ha permitido el poder darle más peso a las personas, empezando por el líder mismo. O sea, el líder tiene enormes retos, el llegar al resultado para el cual estoy aquí y el llegar con el mejor talento. Entonces, me parece que un reto importante para todos los líderes hoy es saberse cómo se está comportando, cómo impacta, pero básicamente esto es lo que yo siento que puede obstaculizar algún proceso, el no considerar esto, ¿no? O sea, y creo que todo se puede. O sea, hay un programa, se puede lograr. El tiempo también a veces juega un papel bien importante,
porque el desarrollo de liderazgo no necesariamente es rápido. Otro elemento es la creencia de que para crecer como líderes tenemos que ir hacia arriba en la escala, en el organigrama, ¿no? Y me parece que esta creencia a veces inhibe la posibilidad de que el líder crezca en su mismo rol o en un rol lateral. Y aquí observo también cuando nosotros aplicamos diagnóstico a planes de carrera, por ejemplo, encuentro también los mapas de talento un poquito rígidos, ¿no? O sea, todos sabemos que en la ubicación de una persona en un mapa donde consideramos en el eje de las X el desempeño actual y en el eje de las Y el potencial, primero es ubicarlo en un cuadrito a fuerzas o qué consideramos como potencial. ¿Sí? Y esto nos ha pasado muchísimo, muchísimo. Hay modelos, bueno, puedo mencionar, por ejemplo, Gerdau, que ha manejado o manejaba cuando estuvimos con ellos, esta empresa brasileña de fabricación de acero, manejaba un mapa de talento novedoso para nosotros porque no había el 9-block, eran 6 y estaban como descuadrados, ¿no? Justamente para poder ubicar este desempeño. Otro tema que observo es cuando nos piden esta consultoría de identificar el talento y ubicarlo en algún punto, encontramos criterios poco definidos en cuanto a qué es buen desempeño. Y criterios poco definidos en cuanto a qué es potencial. Potencial. Ajá, sí. Pero básicamente hay una intención, observo, con respecto a lo que me preguntabas de qué facilitadores o qué obstáculos encontramos. Observo un gran compromiso de hacer algo por la gente, ¿no? A diferencia de muchas opiniones. De decir, no, pues es que no consideran a la gente. Bueno, sí, hay muchas empresas muy orientadas solo al resultado. Y sí me gustaría dejar como esta idea de qué necesitamos nosotros. ¿Sí? Pensamos en el líder y hacia su gente, pero qué necesitamos nosotros como líderes. Y también esas necesidades, multiplíquenlas por 20 o 30 o 500 o 1000 que están en nuestras organizaciones. Todos somos personas y hoy estamos en un entorno súper incierto, súper ambiguo, teniendo que dar el resultado, ¿no? Sí, de hecho hace poco una persona me compartía de que pues en la situación actual yo creo que lo que mucha gente se ha ido dando cuenta es como lo pasajero o lo efímero, la idea efímera de creer que tenemos y que estamos en control, que es lo que me comentabas un poquito como con la resistencia, la inflexibilidad, o sea, porque naturalmente como que algunos líderes pueden, bueno, he identificado como que pues ir caminando pues hacia los resultados y todo, pero la parte ya de adaptabilidad o de cambio o de esa flexibilidad de adoptar pues, nuevos conceptos, etcétera, a lo mejor pueden mostrar un poquito más de resistencia por esta parte o concepto o el creer como el estar siempre en control, ¿no? El tener esta parte más de pues sí, no le puedo poner otra palabra más que control, ¿no? Y que a lo mejor eso podría, y nuevamente creo que un factor importante es traerlo a la conciencia para ver cómo esta parte de control o de inflexibilidad puede llegar a frenar pues a un crecimiento, ¿no? A una, pues sí, adaptación a lo nuevo, sobre todo pues en un ambiente tan incierto como el que estamos viviendo, ¿no? Exacto. Y ahorita que mencionas control, en nuestros procesos de coaching
yo me he dado cuenta que también una creencia que está muy instalada es que tener control significa controlar a las personas. Y hay una diferencia importante porque lo que en realidad queremos controlar es la situación, ¿no? O los elementos que están en juego de un proyecto, por ejemplo. Y claro, el líder tiene esta motivación de influir positivamente en el comportamiento de otros para alcanzar metas de excelencia. Y eso nos lo decía David McClelland desde, no sé, principios del siglo pasado, a lo mejor en la Universidad de Harvard, ¿no? Esos son los motores del líder. Entonces, querer tener ese control de las situaciones para alcanzar la excelencia nos mueve un poquito en el sentido de decir, oye, sí puedes controlar las situaciones y en el punto de hacer crecer al líder, que es lo que estamos hablando, hacer crecer es para que el líder también aprenda a controlar lo que tiene que controlar y lo que puede controlar, ¿no? ¿Para qué? Pues para el fin que estamos buscando, que son las metas. Exacto. Ahora, decías también, Rocío, y me acuerdo, esta resistencia y este querer estar en control, lo he vivido mucho en la retroalimentación. Mencionaban al principio este liderazgo ágil que podemos medir, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y para quienes no han tenido este contacto con este nuevo reporte de Hogan, lo que pasó con el reporte de líder ágil es que cuando inició este proceso de rapidez hacia el mundo digital, algunas firmas como Meta, Veratun, y tú me recordarás, Rocío, la otra firma, no la recuerdo, hicieron un estudio donde identificaron cuáles son las habilidades críticas que un líder debe tener para seguir siendo efectivo en un entorno de cambio. Y lo que siempre hemos mencionado, yo creo que cuando empezaron este estudio hace un par de años no se imaginaron lo útil que iba a ser para este momento, porque lo diseñaron pensando en cómo ayudamos a nuestros líderes a que sigan siendo efectivos o que aumenten su efectividad cuando el entorno es disruptivo. Y pues qué más disruptivo que lo que estamos viviendo. Entonces, mi experiencia en la retroalimentación de este tipo de reportes es que uno de los elementos que posiciona el reporte es precisamente la adaptabilidad. Lo define como la capacidad de reconocer que el cambio es constante y que tengo que hacer ajustes en ese cambio. Y en mi experiencia en la retroalimentación ha sido súper positivo el poder encontrar de vuelta los comentarios en la retroalimentación. Es sí, o sea, me cuesta trabajo, ¿cómo le hago? ¿No? Que es a veces lo más difícil, porque en una retroalimentación la negación de no me está respondiendo, yo creo que respondió alguien más, ¿no? Entonces, eso nos permite reconocer que debe haber un balance. No es que yo tenga que salir alto en todos los ítems como en la empatía o en el engagement o etcétera, pero el balance, y yo creo que esta es una palabra clave en el momento que estamos pasando, y siempre, tal vez, con los líderes, buscar el equilibrio. Yo creo que el equilibrio es una palabra clave. Sí, porque luego también hay en esas mismas competencias, tal cual el otro organismo es IMD,
que realizó esta, con el pendiente, y Meta Beratum, que es, digamos, el representante de Juan en Alemania, y luego alinearon también con las evaluaciones de Juan para que por medio de los 3 inventarios de personalidad, pues salga este modelo, ¿no? Entonces, pues sí, es desde, bueno, y creo ahorita que comentabas de la parte de la resistencia, luego suele suceder porque también como se está viendo desde el punto de vista de reputación y no identidad, que es todo el objetivo de Hogan, entonces a veces puede ser un poquito como sorprendente para la persona y que diga, no, pues a veces no, que le cueste un poquito más trabajo el aceptar esos resultados, ¿no? Y coincido mucho contigo en el tema del balance, porque justo en este modelo, pues sí se habla de que a lo mejor ya cierta combinación de ciertos puntajes en las competencias macro, luego ya puede que te lleve a una toma de decisión muy lenta, ¿no? Entonces ya ese desbalance, o ese, pues sí, a mí me gusta mucho la palabra balance, pues a lo mejor ya te lleva a que esa combinación de estas dos características, a lo mejor hiperconciencia, o no me acuerdo ahorita cuál es la combinación exacta, pero te lleva a una toma de decisión lenta, o una toma de decisión muy, muy rápida, pero que pueda ser atrabancada, ¿no? Entonces, creo que es mucho el punto y el objetivo principal de este modelo, encontrar como ese balance y ver cómo lo vive la persona y cómo lo transmite a su equipo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el impacto en los demás y en la organización, pues es también un tema importante. Sí, en mi experiencia con respecto a la retroalimentación o a los procesos de coaching, encontrar ese por qué estoy tan orientada a la estabilidad, por ejemplo, que es una baja adaptabilidad en estos términos. Ayuda mucho a entender que no estoy mal. O sea, los procesos de coaching no son para corregir nada. Un coach es un socio de pensamiento de tu asesorado, de tu coaching, ¿no? Entonces, a mí me ha servido muchísimo tener estos últimos 15 años un documento que refleje a la persona, porque no es Lynn la que lo está diciendo, ¿sí? Tú mismo contestaste un cuestionario o varios cuestionarios para acomodar esas conductas en un modelo, nada más, ¿sí? Entonces, es tu naturaleza valiosa y rica la que se está acomodando en una campana de Gauss a ver cómo está esa naturaleza, ese comportamiento, como dices, Rocío, la reputación es la personalidad, es cómo nos venimos comportando día a día, y esa manera de comportarnos es por lo cual nos conocen otras personas. Entonces, cuando hacemos este clic de que donde me siento cómodo tiene este impacto en este modelo, pero ¿sabes qué? Resulta que hoy necesita responder más rápido. Híjole, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, es que me fascina el análisis. Entonces, claro, sales súper alto en tomar decisiones informadas. Pero cuando hay un desbalance y el impacto es, sí, estás tomando las mejores decisiones, pero tomas una en el año, ¿no? Y entonces eso es lo que balanceábamos desde el inicio de los Assessment Center con dos habilidades que siguen siendo críticas, ¿no? O sea, la profundidad de análisis y la rapidez de respuesta. Entonces, si no eres tan rápido, necesitas incorporar en tu equipo a alguien que sí sea más rápido, que te empuje, o si no eres tan, por naturaleza, no tienes alta esta competencia de awareness, que es lo que decías, la hiperconciencia, es tener una antena súper parabólica, y entonces
tienes información de dentro de la organización, de afuera de la organización, de cuáles son las tendencias, etcétera. Pero hay personas muy interesadas en eso. Y entonces cuando se acuerdan, ay, jole, ¿qué era lo que tenía que registrar? Ya me perdí en internet porque hubo 800 temas adicionales que me fascinaron. Entonces, pues tus decisiones se vuelven lentas. Entonces, otra vez estamos en ese equilibrio. Y, por ejemplo, el largo plazo con el corto plazo también, ¿no? Es algo que yo he observado en algunas organizaciones y quiero dar el ejemplo de Galletera Donde, por ejemplo, en Mérida, que es una organización, es esencial, o sea, nos siguen, todavía no nos llegan tantos aquí al centro, pero ahí vienen. Y entonces recientemente hicimos un proceso justamente de una retroalimentación individual con base en un reporte y hubo mucha claridad de qué es lo que está pasando. O otro segmento súper distinto que es Avanza, una empresa financiera, microcréditos, que están llegando a este núcleo micro que no tiene acceso a la banca tradicional y entonces tuvo que haber una reestructura y en esta conciencia de ahora qué me toca hacer, estamos haciendo un proceso de diagnóstico, ya se hizo, pero un proceso de contacto, de acompañamiento individual, ¿para qué? Para que los equipos puedan crecer y dar pues lo que se necesita. Y además en esta organización, en Avanza, precisamente también estaban ya en un cambio a lo digital, o sea, ya trabajar con celulares, etcétera, para otorgamiento de créditos. Entonces, un reto importante y entonces ahí se está apoyando justo con lo que me decías, que es desarrollo de líderes. Esto es desarrollo de líderes, o sea, darse cuenta de que nuestra gente necesita otras herramientas, más o menos estructurado un programa, pero esto es, ¿no? Ayudarnos a ver nuestro comportamiento, a buscar ese equilibrio para que sí, o tomo muchas decisiones, el otro ejemplo al revés del que yo daba, sí, pero todas están mal, ¿no? O sea, eres bien proactivo y vas resolviendo cosas, pero no te quedas en el análisis. Entonces, ¿cómo vas a compensar eso también? Oye, Lini, y en tu experiencia, ¿cómo le ayudas al participante a que las acciones de desarrollo que se especifiquen o que se lleguen a algún acuerdo? Porque escucho que a lo mejor alguna acción puede ser como desde su propio perfil, oye, no tienes esto, pero tienes esto, sácale provecho y úsalo a tu favor, ¿no? O sea, como que dentro de sus mismos resultados se pueden encontrar otras características que ayudan a su desarrollo. Pero también hay un factor externo de, oye, si no tienes esto, entonces apóyate de alguien de tu equipo para que agilice a lo mejor tu toma de decisión o para que ellos te informen o sea, como que hay esos dos lados de poner acciones de desarrollo. Pero en tu experiencia, ¿qué les ayuda a los participantes como a mantener esas acciones de desarrollo y que no sea de, ay, pues puse esto, pero a lo mejor, pues porque como ya es personalidad, luego se nos olvida y regresa a ese lado como ya natural que se nos dé, a lo mejor se nos olvidó que teníamos que hacer esta otra cosa, ¿no? Como acción de desarrollo, o sea, ¿qué les puede ayudar como a mantener y a ser como consistentes en ese desarrollo y en esas acciones de crecimiento como líderes? Yo creo que son varias cosas. Primero, el compromiso de la persona que quiere crecer y ayudarle, como hacemos, a establecer un plan. ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto ya es diferente, ¿no? Y no solamente cómo te vas a dar cuenta en 6 meses. O sea, vas recorriendo esa fijación de objetivos que hacemos siempre para nuestras tareas duras, digamos,
también se establece para estos cambios de comportamiento. ¿Cómo te quieres ver en 4 meses? ¿Qué vas a estar haciendo en 2 meses? Pero incorporar mucho esta parte también emocional. ¿Qué vas a estar haciendo? Pero ¿cómo te vas a sentir? O sea, esa visualización de poder ligar pensamiento y emoción, porque si igual que todos, iba a decir igual que los niños, pero no es cierto, igual que todos, aprendemos jugando. Entonces, ¿por qué aprendemos jugando? Porque hay una dosis importante de emoción ahí. Si no me entusiasma hacer algo diferente, me lo dijo alguien más, ¿no? Entonces, es hacer un plan. La persona se compromete a que pueda revisarlo. El proceso de coaching, desde el punto de vista de institucionalidad, pues tiene un término, pero el proceso de crecimiento y de desarrollo tiene que quedar en responsabilidad del que quiere crecer, pero también necesita ayuda. Entonces, ¿cómo ayudarle? Involucrando también a su jefe. O sea, mi experiencia es, normalmente este proceso es arrancamos coaching, arrancamos con un diagnóstico, validamos que la organización necesite, no es que el jefe quiera, la organización necesite otro tipo de comportamientos y se acuerda que vamos a trabajar, ¿no? Con base en estos informes de la persona sobre sí misma. Y mi experiencia es que en esta sesión de entrada, en alguna sesión intermedia para revisar procesos de coaching e incluso en la final con el participante, con su jefe, se convierte también en una sesión de coaching para el jefe. Porque también hay una forma de que el superior le ayude al que originalmente iba a ser el foco. Híjole, a veces hay que coachar un poco más al jefe, ¿no? Entonces, es un proceso dinámico, hay necesidad de compromiso, hay un plan, hay una dosis importante de emoción en el plan, no solamente qué, cómo y cuándo, sino qué vas a estar sintiendo, cómo te quieres sentir. Y entonces, pues buscar esos apoyos de personas, ¿no? Sí, me gusta mucho el ingrediente emocional que comentas, porque si no, a lo mejor queda como muy técnico, muy robotizado, bueno, pues acción y esto, o sea, entonces es meterle como que la persona a lo mejor se sentiría como más enganchada, más involucrada en su propio desarrollo, ¿no? Y sí, también he tenido algunos casos en donde es como pues es que me mandaron, ¿no? O sea, entonces si no hay realmente deseo, interés y autoconciencia, para mí también la autoconciencia y el darse cuenta es clave, ¿no? Pues realmente no va a funcionar, porque pues si es, oye, pues es que me mandaron y me dijeron que tengo que trabajar esto, pero la persona no lo ve, no se da cuenta el impacto que eso tiene con otros, con su equipo, pues difícilmente va a incorporar esas acciones de desarrollo, ¿no? Exacto. Ahora, hay temas, digo, son los menos, pero hay temas también de forzar situaciones, Rocío, también no sé por qué vino a mi mente ahorita, pero la meta es lo que decía yo, la estructura y lo tajante de un proceso institucional. Te toca que me digas quiénes van a ser tus reemplazos. Mis reemplazos, yo estoy feliz en este puesto, ¿no? En 6 meses tienes que ir preparando incluso, híjole, ¿y a dónde voy a crecer? Entonces, hay temas internos también. No quiero ser VP, o sea, estoy feliz aquí. Y toda esta parte de political savvy, le llama el modelo de Lominger, pues no soy bueno, no me siento a gusto y no me gusta. A veces no le gusta a uno algo porque no lo has probado o le tienes cosa, ¿no? Algo que ni conoces.
Pero en realidad estos diagnósticos de naturaleza, de personalidad, de comportamiento bajo presión, de descarriladores, etcétera, te permiten aterrizar muchas cosas. ¿Por qué no se involucra? ¿Qué es lo que decía? O sea, es lo primero. ¿Por qué no se involucra? Pues porque no quiere, ¿no? Exacto. Entonces, a veces hay muchos más temas de bordar fino que simplemente meter a alguien en un proceso de desarrollo de talento, ¿no? Hablabas ahorita, bueno, hablábamos un poco el tema de pues, autoconciencia, ¿no? Y darse cuenta. ¿Sería esa la característica principal que tú consideras que la persona necesita para realmente incorporar, o sea, hablando ya del diagnóstico, ¿no? O de alguna característica de personalidad que en tu experiencia hayas dicho, oye, mira, con esta combinación me resulta más fácil que la persona incorpore ya este plan de desarrollo, o estas otras características de repente pueden ser un poquito más resistentes, o sea, con base en el diagnóstico, ¿qué ingredientes son los que facilitan o frenarían un poquito el tema de desarrollo de liderazgo? Ayuda mucho, por supuesto, el deseo, como decía yo, la parte motivacional. Hogan le llama poder, el Five Factor le llama esfuerzo por el logro, Goleman también, Goleman le llama esta automotivación, ¿no? Son las ganas. Y también esto es algo, incluso yo me acuerdo mucho, McClelland nos hacía una fórmula, o sea, la motivación por la conducta igual a la situación. O sea, ¿qué te motiva por cómo te comportas? Te va a dar como resultado X, una circunstancia. Y como cualquier razón matemática, si tú mueves una variable, la otra se va a mover. ¿Y por qué nos lo decía así McClelland? Porque hablábamos de clima organizacional. Entonces, el clima organizacional es un resultado, y es un resultado de muchas personas llevando una motivación y comportándose de una manera. Esta es la fórmula de David McClelland, ¿no? Entonces, siempre nos decía, si tú quieres cambiar la situación, es más fácil que empieces a cambiar comportamientos que la motivación. Empezar por ahí. Porque la motivación, o sea, ¿cómo vas a modificar lo que le motiva a la otra persona? Es muy difícil, ¿no? Incluso está frustrante para la persona, ¿no? Y además, exacto, es frustrante para la persona y para quien intenta poner las cosas para que esto cambie. A la larga, esa motivación cambia. Y estos son los procesos de desarrollo del liderazgo. O sea, empiezas por hacer entender que lo que te motiva no está mal porque eres tú, pero hacer cosas te da resultados que no quieres. Entonces, es este comportamiento, como todas las prácticas, como todas las habilidades, pues son desarrollables, ¿sí? Alguien empezó a lo mejor a tocar piano porque la mamá lo llevó a la clase de piano y le chocaba, ¿no? Pero al rato de empezar a oír la música que sacaba, empezó a gustarle. Este es un ejemplo y resulta que a lo mejor es un buenazo, ¿no? Entonces, esos son los comportamientos que me parece que pueden ser, y esto es cultura también. Sí. La cultura en la organización es la manera en que se hacen las cosas aquí, ¿no? Y hay muchos elementos, pero el desarrollo del liderazgo es esto. Por eso creo, sí, Rocío, que la autoconciencia es la primera, no es la única, pero empezar por ahí
te da pie a desarrollar estas otras que me preguntabas, ¿qué otros elementos? Bueno, pues sí es la capacidad de analizar, no tomar decisiones como el borras, la capacidad de reaccionar rápido o de accionar más que reaccionar, de actuar con rapidez, el reconocimiento de en dónde estás, en tu organización y afuera, y esta posibilidad de crear compromiso con tu equipo, o sea, el engagement, ¿no? Entonces, estos son los elementos importantes que tienen una base de inteligencia emocional hoy muy importante, que es la empatía, ¿sí? También aquí me gustaría decirlo, si a veces la empatía se entiende como llorar con el otro, ¿sí? Eso es una forma de empatía. Pero me parece que el líder no puede sentarse a llorar con el otro porque no van a llegar. Como 2 o 3 cositas. Exacto. Muy bien. Ahí. Quitaste tu micrófono, Rocío. Sí, me pusieron también a mí. Perdón, fui yo, perdón. Que nos callemos todas ya. Que nos callemos todas. Pues ya casi. Sí, se me pasó bien rápido el tiempo. Yo creo que es tiempo de abrir a las preguntas abiertas. No sé si nada más como cierre de tu participación, si habría alguna recomendación o algún aprendizaje que quisieras compartir de forma general con la audiencia para ya con esto pasar a la sección de preguntas de la audiencia. Pues en realidad no, Rocío, creo que platicamos a gusto respecto a estas últimas experiencias bien positivas que he tenido, muy gratificante para mí el poder sentir que contribuyes con un granitito de arena a darse cuenta de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Y no, básicamente yo diría como líderes también cuídense, ¿no? O sea, sí es una responsabilidad bien importante, se siente fuerte que haya un entorno duro a nuestro alrededor y que de todas maneras tengas esta posibilidad de hacerte cargo. Yo cambiaría eso, no controlar, hay cosas que no se controlan, pero hacerte cargo de las cosas sí es importante, entonces eso es muy retador. Ajá. Entonces hace falta cuidarse, comer bien. Ayer hablaba yo con Tere de nuestro equipo y me daba estas ideas justamente, o sea, comer bien, comer sanamente, como come frutas y verduras. Y sí, darse cuenta, también es darse cuenta, hacer conciencia de que tengo que estar bien para mis equipos, en todos sentidos. ¿No? Exacto. Perfecto. Pues muchas gracias, Lynn. Vamos entonces todavía no nos despedimos. Yarel, si nos puedes compartir pues las preguntas que tengan para Lynn. Sí, muchas gracias, Lynn. Hay varias preguntas, espero que podamos tener el tiempo entonces de responderlas todas. Una pregunta muy interesante es que hacen que si los líderes se hacen o nacen, dice esta persona. Yo veo que los líderes se desarrollan y crecen con su personal, donde se definen los objetivos y las metas que hay en una organización. No puede haber un líder sin su personal. ¿Qué opinas? La pregunta de toda la vida, ¿no? Si los líderes nacen o se hacen. Yo creo que se pueden hacer, pero en términos de mi experiencia y de desarrollo de talento, nos tardamos más, mucho más. Okay. Por esta parte motivacional, ¿no? Hablando de Five Factor, otro modelo que es de donde surge también Hogan, ¿no? O sea,
un subfactor por ahí que habla de, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con enfoque de metas. Cuando no hay experiencia de liderazgo, en eso nos fijamos para saber si quiere. O sea, ¿le gusta estar al frente de las situaciones o prefiere quedarse en segundo plano? Si prefiere quedarse en un segundo plano, pues ¿cuándo vamos a desarrollar que se haga cargo de grandes equipos y grandes metas? Sí se puede porque lo hemos visto y porque lo hemos facilitado. Nos tardamos más y eventualmente salen comportamientos que regresan a su esencia. Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi experiencia. Habrá quien piense diferente, ¿no? Pero yo así lo he visto. Ok, muchas gracias. Preguntan cuáles son las herramientas fundamentales para el desarrollo de las potencialidades de los colaboradores. Herramientas, me cuesta trabajo pensar en herramientas. Me sirve más pensar en procesos. Ok. Sí, porque una herramienta es un martillo y pum, 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 le pones el clavito y ya el desarrollo toma bastante más que un martillo y un clavito. Entonces, me gusta más pensar en el proceso, en el largo plazo, porque el proceso de aprendizaje de un líder es para toda la vida. Y, no sé, mencioné algunas como la cercanía del líder, del jefe inmediato. Esta retroalimentación constante y continua del jefe es una forma, no es una herramienta, pero es una forma de desarrollo y tiene que ser. Y así ha sido mi experiencia. Mientras más retroalimentación específica en el momento da el jefe de alguien, esa persona va creciendo con el ejemplo, con el ensayo y error a veces, pero es el involucramiento del superior. Ok. Una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué podría hacer el líder cuando cuenta con las habilidades y competencias requeridas en estos tiempos de cambio, pero el ambiente o la cultura de la organización no se adapta? Híjole, cambiarse de chamba. No es cierto. No es cierto. Yo digo, y hay autores muy drásticos como Redin, que dice que la efectividad es hacer lo que tienes que hacer y punto. Entonces, cualquier justificación externa sonaría a pretexto. El líder se hace cargo y hace que el entorno sea diferente. A veces la posición, el rol, pues no te lo permite porque pues, también hay orden y normas y cuadritos, ¿no? Pero me parece que sí puede mover el entorno dentro de su círculo de influencia. Y de veras, lo que son a chistes, si en su círculo de influencia hace cambios y ese círculo de influencia está limitado por un círculo de influencia mayor, pues entonces a lo mejor no es tu círculo, ¿no? Sí, a lo mejor como dices, sería más lento, o sea, también el mover a toda una cultura, pero sí nos hemos topado, por ejemplo, como mencionas, a lo mejor que suene más a pretexto externo, cuando más bien lo que hay que desarrollar entonces es capacidad de más influencia Exactamente, para encontrar la exactamente, manera. pero ¿y por dónde empezamos? Pues por autoconciencia. O sea, ya se te acabaron a quién echarles la culpa, ¿no? Que eso veo muchísimo en los procesos, muchísimo. Siempre hay algo que está fuera, que está mal y no me deja. ¿De veras? Esa sería una pregunta. ¿De veras, de veras? ¿No puedes hacer nada? ¿No? Ok. ¿Cómo puedes añadir en las simulaciones de assessment las competencias de liderazgo ágil y resiliencia, que es fundamental ante esta emergencia sanitaria y que sí afectó la parte emocional?
No sé si entiendo la pregunta. ¿En el assessment se refiere a la metodología de Assessment Center o Yo cómo? supongo, porque como dice simulaciones de assessment, me imagino que es assessment center. Pero es cómo incorporar las Cómo competencias incorporar de de liderazgo liderazgo. ágil. Ujú. Ajá. Pues cómo se diseñan los casos, ¿no? Tienes que diseñar una situación real de tu organización. No sé, estoy pensando en representantes de ventas, ¿no? O sea, la simulación es hacer un role-playing donde va y ofrece los productos a un médico y cuando tú analizas ese comportamiento, tienes que provocar en la situación que emerjan la posibilidad de que surja esa capacidad de análisis, esa rapidez de respuesta, ese considerar diferentes cosas del entorno, como esta hiperconciencia que decíamos, etcétera. O sea, como un diseño de caso siempre, incorporando el comportamiento que está descrito en cierto tipo de reporte. Ok. Sí, yo creo que es esa la pregunta y también enfocada a lo mejor de alguna situación o alguna simulación para resiliencia. Pero como dices, o sea, un caso en donde a lo mejor sea de crisis, tal cual, ¿no? Sí, sí. Ahora, ahorita que dices resiliencia, Yarel, yo también he estado observando esto. La resiliencia es una competencia individual. La suma de resiliencias da una resiliencia organizacional. Pero la resiliencia se ha estado viendo desde muchos ámbitos y yo lo interpreto como esta resiliencia, esta capacidad de rebotar, de pivotear hacia donde quieres con más fuerza, porque ya aprendiste de dónde estás y vas hacia donde quieres con más capacidades. Por eso pienso que es un tema de autodominio, no de conciencia social. Impacta el entorno, pero es un trabajo personal, inteligencia emocional, autoestima, etcétera, etcétera, para poder, sí, necesitamos líderes resilientes. Y por eso es por lo que el trabajo, la autoconciencia se hace tan importante, porque el impacto hacia afuera es multiplicador. Baja resiliencia, baja inteligencia emocional da desempeño bajo alrededor, clima bajo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. Gracias. Otra pregunta, ¿de qué manera el Hogan lo aplicas para el tema de liderazgo en empresas que han incorporado las metodologías Agile como Scrum, OKRs, etcétera? Igual que en cualquier otra organización que no lo tenga, pero la importancia es ligar el resultado deseado de la retroalimentación o el proceso de coaching a las expectativas organizacionales. O sea, el proceso es el mismo, es la aplicación, es la retroalimentación individual, es la creación de la conciencia, pero el consultor siempre tiene que tener claro qué quieres lograr con esta medición. Porque nos toca cerrar el gap. Muchas veces vemos, o más bien dicho, pocas veces vemos que haya un proceso que nos asignen para mejorar lo que ya está bien. Entonces, se puede y sería padrísimo que lo hiciéramos así para potenciar, ¿no? Pero, bueno, no es cierto, galletera donde estaban bien y lo quieren hacer mejor, perdón, me equivoqué. Pero siempre hay un gap de desempeño y lo importante es tener la visión de a dónde queremos llevar ese proceso o para qué. Y entonces la aplicación en estas organizaciones que ya lo están haciendo y que están
con sus asesores, consultores Scrum, etcétera. Todo este proceso también aplica porque además son las competencias que están necesitando su proceso. Entonces, ¿dónde están los gaps para poder afinar ese proceso de coaching o retroalimentación? Entonces sería el proceso es el mismo, lo que hay que afinar es qué es lo que necesitamos identificar. ¿Hacia dónde vamos y para qué? Otra pregunta, bueno, también, ¿qué actitud deberían de tener las organizaciones hacia personal que dan buen resultado en lo que hacen, pero que no se le ven una parte de ambición o necesidad de crecer? Sería un poco esta fórmula que yo decía, ¿no? O sea, si ya está una situación dada de resultados, habría que evaluar el desempeño real, o sea, el resultado real, y entrar también a un análisis fino de por qué no está dándose el desempeño de acuerdo a expectativas. Y entonces esa ambición podemos compensarla con otras cosas, conociendo la motivación o el cuadro de valores, ¿no? A lo mejor no le mueve la ambición, pero sí le mueve el reconocimiento, ¿no? Entonces, no lo hagas por ambición, hazlo para que te reconozcan. Sí. Sí. En fin, cada persona tiene su propio perfil, que es lo que te lleva a dar un cierto desempeño de cierto tipo. Por eso es un proceso de individuos. Yo creo que también va muy dirigido a una parte a lo mejor idealizada, que en las organizaciones se quiere que todos sean líderes, pero pues no puede ser así. O sea, como dices, cada individuo tiene su personalidad, tiene su perfil, tiene sus fortalezas. Y, por ejemplo, como aquí dice, sí está dando el resultado, pero no quiere crecer, o sea, en cuanto al liderazgo. Entonces, muchas de las veces hay organizaciones que tienen nada más a lo mejor o ven cierto valor nada más en aquellos que creen que son líderes, ¿Sí? Y el resto pues no. Entonces, exacto, sí, por eso hablaba yo de esta creencia de que a nivel de cultura organizacional, mientras más ambición tengas de crecer hacia arriba en la escalera, eres mejor líder. exacto. Yo desde el punto de vista de potencial de crecimiento, lo cuestiono un poquito con respecto al interés del individuo, ¿no? Pero sí, es esto que dice, sí, es una situación de que así creemos que tiene que ser y que así va a ser, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista externo también tenemos que subirnos a eso que cree la organización, ¿no? Sí. Bueno, pues son todas las preguntas, Lynn. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Mientras vamos a lanzar la encuesta de valoración del evento, si nos pueden ayudar por favor a responderla. Son 3, 4 preguntas. Y mientras tanto, Lynn, si quieres decirnos unas conclusiones. No, pues básicamente agradecer la presencia de todos. Como les decía al principio, me gusta mucho poder compartir lo que yo veo. Creo que el rol de consultoría es poder observar la diversidad, ¿no? Tanto de cultura, de organización, como formas de llegar a los resultados. Cada empresa forma equipos de distinta manera. Y un poco esto que yo decía, ¿no? Hacerse cargo de algo siempre toma un esfuerzo y un líder se hace cargo. Entonces, otra vez retomando esta palabra, tanto que a Rocío le gusta como balance y que yo lo digo también como balance o equilibrio,
esto es clave, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Yarel. Gracias, Rocío. Gracias, Lynn. Muchas gracias a ti, participar. Lynn. Y gracias, Chio, por dirigir esta conversación. Bueno, gracias. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto y en persona. Sí, también esperamos eso. Bueno, les hacemos llegar la grabación de este evento y muchas gracias. Los esperamos en nuestros siguientes eventos. Gracias. Aquí estaremos. Gracias. Gracias, Yarel. Gracias, Rocío. Gracias a todos, HR Tools. Hasta luego. Bye. Bye. Chao.